Bueno, a mí me gusta insistir en esto, ¿ok? De nuevo, porque desde que hablamos de agilidad y desde que hablamos un poquito de Scrum, XP, la ingeniería de software es algo que es muy polémico, ¿bien? Y es muy polémico porque mi forma de desarrollar productos y mi forma de tener éxito no necesariamente es la de ustedes, y viceversa, ¿bien? Yo estoy muy casado, entre comillas, con la visión ágil, ¿bien? Pero no necesariamente es lo que le resuelve los problemas a ustedes y viceversa. A lo mejor en un caso particular necesitan una versión más pesada, ¿ok? Más prescriptiva, etc. Entonces, bueno, ninguna de las ideas expresadas en este curso debe considerarse una verdad absoluta que es aplicable a todos los escenarios existentes. Eso es muy importante, ¿no? Y la aplicabilidad depende mucho del contexto, del proyecto a desarrollar, etc. Por ejemplo, si ustedes me dicen que van a desarrollar un pequeño portal web que va a tener cierta información estática y una página de contactos, usar RUP, Rational Unified Process, o usar Greywatch posiblemente es un disparate, ¿ok? Si ustedes me dicen que van a desarrollar, no sé, el software para la próxima misión no tripulada que va a ir a Júpiter, quizás usar ágil sea un disparate. Digo quizás, no es posible definirlo. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. Olviden por un instante que están en un curso de ingeniería de software. Imaginen que tienen un cliente enfrente en este momento y que el cliente necesita un software, una aplicación. Y asumo que usted sabe programar al menos. Quisiera que me respondieran a esta pregunta. ¿Cómo harían para solucionar el problema? Tienen al cliente enfrente y saben programar. ¿Qué harían? Preguntarle qué es lo que quiere. ¿Qué más? O sea, tiene que saber para allá. Soy un cliente. Necesito una solución. ¿Qué harían? Hablaría con usted claramente sobre los requerimientos que necesita el proyecto como tal. ¿Y qué son los requerimientos? Saber lo que usted necesita. Es la primera vez que escucho esa palabra. Ah, lo que yo necesito. Ah, ok. ¿Y? Sigo siendo. ¿Cuánto tiempo? Ajá, tiempo. Sigo siendo el cliente, aquí estoy. Para mí, si va a tocar usted solo o varias personas. ¿Qué más harían? Listo, tuvieron una conversación conmigo. Saldrían a codificar el software. ¿Ok? Diseño, o sea, hablaríamos de diseño. Fíjate que es más complejo de lo que parece, en cierto sentido, ¿no? ¿Cómo harían? Bueno, miren, para crear una solución, para crear un diseño, inclusive si lo ven desde ese punto de vista, primero es necesario tener claro y comprender el problema. Si no tengo claro y si no comprendo el problema, no puedo ni siquiera pensar en un diseño, no puedo ni siquiera pensar en una posible solución. Hay que entender y hay que tener muy claro el problema, ¿ok? Y eso es básicamente de lo que vamos a hablar hoy. Requisitos, requerimientos, muchas veces esas palabras se intercambian. Hay algunos puristas en el área que se horrorizarían de solo pensar que se intercambian, pero bueno. Y básicamente es todo lo que el cliente quiere, exactamente lo que quiere, a como dé lugar y a cualquier precio. Esa es en cierto sentido la visión. Entonces uno empieza a preguntar, ahora sí, formalmente, ¿qué es un requisito? ¿Qué es? ¿Qué creen ustedes que es un requisito? Las cosas que se necesitan, las características de lo que necesita el cliente, o sea, algo que yo requiero para ser feliz, en cierto sentido. ¿Bien? Fíjense que hay muchas definiciones. Una de estas es: los requisitos expresan lo que el sistema debe hacer para satisfacer las necesidades de sus clientes, de sus usuarios. Fliger dice que es un aspecto de un sistema o una descripción de aquello que el sistema es capaz de hacer para cumplir su propósito, algo que el sistema debe hacer para que cumpla con su propósito. ¿Okay? Somerville dice: un requerimiento es un servicio que el sistema de software debe satisfacer o una restricción, es interesante, bajo la cual el sistema debe operar. Esta definición es interesante porque añade por primera vez en todas las definiciones que teníamos aquí la palabra restricción. Y
se van a dar cuenta que solo esa palabrita añade toda una característica muy particular a los requerimientos. Bien, si me lo preguntan, y esta es mi opinión personal, por supuesto, un requisito es algo que el sistema debe ser capaz de hacer. Fíjense, cuando hablamos de hacer, hablamos de función, ¿okay? O una restricción que el sistema debe cumplir, yendo por lo que acabamos de plantear, para que pueda cumplir con su propósito y satisfacer a sus usuarios. ¿Okay? O sea, si yo tengo un conjunto de requisitos, si lo quieren ver desde ese punto de vista, y el sistema no cumple con ese conjunto de requisitos, mi visión es que los usuarios van a ser muy infelices. ¿Okay? Entonces eso es lo que debe suceder básicamente en este sentido. Se concentran en resolver en el cliente. Esto es importante decirlo, los requisitos y los requerimientos se concentran en el cliente, en el problema a resolver, y definen sobre el sistema lo que el cliente quiere que el sistema haga, todo lo que el cliente quiere que el sistema haga, y una que para mí es importante y está a veces muy menospreciada, nada más que lo que el cliente quiere que el sistema haga. ¿Okay? Y ya van a ver que ese nada más es importante porque nos encanta complicarnos la vida, a veces, más de la cuenta. Y esto también, este otro aspecto es muy importante. Cuando hablamos de requisitos, estamos pensando que los requisitos se concentran en qué debe hacer el sistema y no en el cómo debe hacerlo. ¿Okay? Entonces, no pienso en diseño todavía, no pienso en codificar, no pienso en cómo voy a hacer para implementar tal cosa. No, estoy tratando de concentrarme en qué debe hacer. El cómo viene después. Por supuesto que entra mucho en juego aquello de la factibilidad. Bien, y yo siempre utilizo este ejemplo que es extremo, ¿no? El cliente quiere tener una aplicación web que corra en cualquier navegador, sobre cualquier plataforma, inclusive sobre un teléfono celular, y entonces la aplicación tiene cuadros de texto, y el cliente quiere que cuando uno haga clic en un cuadro de texto, el editor que se utiliza para editar el cuadro de texto sea Word. Entonces hago clic, imagínense esa página web, y sale Word embebido ahí a martillazos quizás en la página web, y quiere que eso funcione en cualquier plataforma, en cualquier sistema operativo y en cualquier teléfono de celular. ¿Es posible hacer eso? Sí, posiblemente sea una de las obras de ingeniería más grandes de nuestros tiempos. ¿Okay? Pero el punto es que mira, eso tiene un precio, ¿te das cuenta? O sea, ahí estoy pensando un poco en el cómo, estoy pensando en las innumerables horas de sufrimiento que va a costar embeber Word allí. Pero entonces, en general, salvo por cuestiones de razones de factibilidad, uno trata de no meterse en el cómo y uno se concentra en el qué. ¿Qué debería hacer el software? Maurín, tú como cliente, ¿qué tiene que hacer el software? ¿Cómo lo vamos a implementar? No sé. ¿Qué estructura va a tener la base de datos? No sé. ¿Qué arquitectura va a tener el software? No me interesa. Me interesa saber qué es lo que debe hacer para que tú seas feliz. ¿Ok? Entonces, bueno, dejen de pensar en cómo lo van a programar o cómo lo van a implementar por ahora. Y hay muchos tipos de requisitos. Los requisitos definen muchas cosas. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en términos de aplicación. Lo más común es que uno piense en términos de las funciones que debe ejecutar básicamente una aplicación. Ok, aquí está. Las funciones que debe ejecutar. Pero uno puede pensar en términos de qué datos debe capturar o debe almacenar el sistema. Uno puede pensar en qué información debe producir. Entonces, por ejemplo, el sistema debe producir tal reporte con tales datos, con tal formato. Eso es un requisito, ¿ok? El sistema captura datos de un archivo que lo obtengo en FTP y que está ubicado en tal servidor y que tiene tal formato. Eso es también una especificación, un requisito, ¿ok? Ojo, también los requisitos pueden definir restricciones de operación. Por ejemplo, la plataforma de operación del sistema, qué hardware, qué software. Bien, mira, esto está diseñado para trabajar como una aplicación embebida, así que no puede consumir más de 1 mega de memoria, porque el hardware sobre el que eso va a correr tiene 1 mega de memoria. Eso es un requisito, una restricción. O el software que hagas debe poder correr en todas las plataformas habidas y por haber. Debe poder correr en Windows, debe poder correr en Macintosh, debe poder correr en Linux. Y ahí hay una restricción. No me sirve, por ejemplo, desarrollar utilizando una tecnología, desarrollar ese software quizás usando .NET, por ejemplo.
¿ok? O tengo que pensar que si lo voy a desarrollar usando .NET, tengo que también pensar que tengo que desarrollar una versión para Linux y una versión para Mac que me va a costar extra, ¿bien? Porque tiene que correr en todas las plataformas. Entonces, bueno, ahí vienen las opciones del cómo resuelvo el problema, pero el requisito es ese. Interfaces con otros sistemas. Yo puedo venir y decirles, ustedes están desarrollando un sistema de producción, fantástico, pero yo tengo aquí el sistema administrativo ya hecho, y el sistema administrativo te da estas interfaces para que tú te comuniques con él, y tú te tienes que comunicar con el sistema administrativo, porque si no, el sistema de producción no me sirve, ¿ok? Entonces eso es un requisito en ese sentido. Y también uno puede poner requisitos de usabilidad, de interacción usuario-sistema. Entonces yo puedo plantear cosas como, por ejemplo, el sistema debe ser fácil de usar. Ese es clásico, y más adelante cuando hablemos de interfaz aterrizaremos un poco eso, pero a todo el mundo le encanta decir el sistema debe ser fácil de usar. Entonces después viene la pregunta, ¿qué significa fácil de usar? ¿Ok? ¿Cómo lo mido? Entonces uno piensa en esos términos, ¿ok? Por ejemplo, el sistema de caja registradora de un supermercado tiene ciertas características de usabilidad que son bastante obvias. Letras grandes, botones grandes, quizás pantallas táctiles. ¿Sí me siguen? Entonces esos son requisitos también que deben cumplirse. Y que hay maneras, después veremos, de medirlo, ¿okay? De medir si se cumplen o no se cumplen. Y otro aspecto, por ejemplo, son los atributos de calidad, la seguridad, facilidad de uso, documentación, utilidad, mantenibilidad, etc. Entonces es importante pensar en la seguridad. Si voy a desarrollar el sistema, por ejemplo, con el que controlo las elecciones, las votaciones, eso tiene que ser muy seguro, ¿okay? El sistema que está totalizando los votos no puede ser hackeable, porque si alguien lo hackea, decide el destino del país. Entonces ese tipo de cosas son atributos de calidad, por ejemplo, que también se pueden potencialmente medir. Pero entonces fíjense que uno tiende a pensar en requisitos solo en funcionalidad, solo eso que está allá arriba, y requisitos es todo este abanico de posibilidades que tenemos acá, y hay que empezar a pensar en eso. ¿Preguntas hasta aquí? Hay una clasificación clásica de los requisitos, y es dependiendo si definen o no funcionalidad. Uno habla de requisitos funcionales y de requisitos no funcionales. Entonces es un poquito así como que tomar esta clasificación anterior, tomar esto, básicamente, está aquí arriba, quizás esto, inclusive, estos tres que están aquí arriba, y decir, bueno, esos los vamos a llamar requisitos funcionales. Y tomar el resto y decir, esos los vamos a llamar requisitos no funcionales. Entonces esa es básicamente la idea, ¿no? Ejemplos. Bueno, los requisitos funcionales definen la funcionalidad o los servicios que se espera que el sistema de software proveerá. Ya hemos hablado de eso. La interacción entre el sistema de software y su ambiente o contexto. Cómo el sistema deberá actuar bajo ciertos estímulos o eventos. Fíjense que los últimos dos puntos se refieren a la interacción del sistema de software, por ejemplo, con un usuario, o la interacción del sistema de software con otro sistema, posiblemente, ¿okay? Y quizás un ejemplo de un requisito funcional. A ver, un requisito, el R010, un código para identificarlo inequívocamente. El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios en el foro. Este es un sistema de foro web. Los nuevos usuarios deben ser aprobados o rechazados por un moderador antes de poder publicar mensajes. ¿Okay? Simple y llanamente. Estoy diciendo, mira, el sistema debe permitir que un usuario se registre al foro. Y ese usuario que se registra debe poder ser aprobado o rechazado por el moderador. Estoy especificando una función concreta. R200, los usuarios deben poder intercambiar mensajes y comunicarse por medio del foro. Toda la comunicación debe estar moderada para evitar conductas inapropiadas por parte de los usuarios, mensajes basura y publicidad no deseada. ¿Qué tiene esto de parecido con las historias de usuario? ¿Qué define una historia de usuario? ¿Se acuerdan? Sí, pero había tres cosas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Y por qué? Era más bien quién, qué y por qué. Pero está bien, ¿ok?
Fíjense que el quién está expresado aquí. Los usuarios deben poder, ¿ok? Los usuarios deben poder intercambiar mensajes. Los usuarios es el quién. El qué es deben poder intercambiar mensajes y comunicarse por medio del foro. Toda la comunicación debe estar moderada, ¿ok? Y en parte aquí parte del por qué. Hay parte del por qué la comunicación debe estar moderada, pero fíjense que, por ejemplo, falta el por qué quiero comunicarme por medio del foro. Sería interesante. Aquí arriba, a ver, el sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios. ¿Quiénes? Los usuarios. Quizás esto yo lo redactaría si fuese una historia de usuario. Yo como usuario quiero registrarme en el sistema, ¿ok? Y yo como moderador quiero aceptar o rechazar nuevos usuarios. ¿Se dan cuenta? Y después tengo que poner el para qué. Que fíjense que aquí no está. Aquí está el quién y está el qué, pero no el para qué. Este es el tipo de cosas que hay que sentarse a pensar. ¿Por qué era importante el para qué en una historia de usuario? El quién es obvio. Identificamos quién se supone que está haciendo, interactuando con el sistema. El qué. ¿Qué es lo que se supone que esa historia, que esa interacción debe hacer? Pero el para qué, ¿por qué era importante? A ver si eso la prioridad de la utilidad. Sí, pero Para no. saber exactamente la funcionalidad del producto y así darle prioridad. Para poder Para saber si sí Para poder probar si funciona o no. para ver si sí es útil. Para ver si sí es útil. Es una forma de justificarlo. Si yo no sé por qué lo quiero, capaz que eso ni siquiera hace falta. ¿Se dan cuenta? Entonces es el tipo de cosas que es interesante pensar cuando aterrizamos esto. Pasando a otra cosa, cuando hablamos de requerimientos no funcionales, generalmente no se refieren directamente a las propiedades funcionales del sistema, sino a sus propiedades emergentes. Y aquí entramos un poquito en teoría de sistemas. O a restricciones adicionales en el sistema o en el proyecto de desarrollo de software. Entonces, en general, definen restricciones adicionales al sistema, tales como proceso de desarrollo a utilizar, herramientas, lenguaje de programación, limitaciones de presupuesto, de tiempo, de interfaz, de hardware, y un montón de cosas adicionales. Cuando uno habla de propiedades emergentes de un sistema, ¿a qué se refiere? Son estudiantes de ingeniería de sistemas del séptimo semestre y no saben qué son las propiedades emergentes. A ver, yo tengo un computador, yo uso el computador, tengo algo en la pantalla, interactúo con la pantalla. Ajá, esa F que sale ahí en funcionales, yo la puedo asociar a un componente particular del computador. O sea, esa F yo puedo decir que es producto del procesador. Solamente. Es producto del procesador cooperando con la memoria, con la tarjeta de video, con el bus del sistema, con la tarjeta madre, con el disco duro, con el software, con la pantalla para imprimirla allí. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes nunca han tenido, ¿quiénes arman máquinas aquí o dan soporte técnico? Okay. Nunca han tenido una máquina mala, de esas que realmente son una porquería, no funcionan bien, se cuelgan cada tanto, no sé, son terriblemente lentas, etc. Todo tiene que haber pasado por algo así en algún momento. Las probabilidades de que no lo hayan hecho son casi cero. Yo puedo decir que la máquina es mala por una razón en particular, generalmente. O sea, yo puedo decir, no, la culpa es de la memoria. Esa memoria particular que tiene la máquina. Es raro que uno pueda hacer eso, ¿ok? Uno sería muy afortunado si pudiese hacerlo siempre. Generalmente es una combinación de cosas. Quizás tengo una muy buena tarjeta madre, quizás tengo un muy buen procesador y quizás tengo una muy buena memoria y una buena tarjeta de video, pero cuando mezclé esas cosas juntas, por razones, pequeños glitches en las especificaciones, no se llevan bien y simplemente la máquina se cuelga, ¿ok? Entonces eso es una propiedad emergente. No puedo identificar ese defecto, esa falla en un componente particular. Es la suma un poco así de todas las partes, ¿no? Entonces es importante pensar un poquito en eso, ¿no? Las propiedades emergentes son aquellas que resultan del sistema como un todo y que es muy difícil o imposible atribuírselas a un componente particular del sistema, ¿ok?
¿Okay? Eso es una propiedad emergente. Entonces, por ejemplo, la calidad de un sistema es una propiedad emergente, netamente emergente. Fiabilidad, tiempo de respuesta, usabilidad, capacidad de almacenamiento, etc. Son ejemplos. Y en pocas palabras, lo que dicen las propiedades emergentes es que el todo, o sea, el sistema como tal, no siempre es la suma de sus partes. Generalmente es más que la suma de sus partes. Entonces, ejemplos de requisitos no funcionales. El sistema debe ser utilizado por medio de una interfaz web. Eso es un ejemplo. No me sirve una aplicación de escritorio. No me sirve porque yo quiero estar en la cochinchina, meterme en un cyber y no tener que instalar ningún software para poder consultar el sistema. No me sirve porque hoy en día, por ejemplo, con todas las plataformas móviles que hay, yo consulto el sistema desde la oficina, consulto el sistema desde la casa, tengo el teléfono celular y de vez en cuando cargo un iPad y desde allí consulto el sistema, así que todo eso lo hago por internet, así que debería ser una interfaz web. Eso es un requisito, ¿ok? Debe ser una interfaz web porque yo no quiero que los usuarios tengan que instalar software en su computador, porque es que eso hace que el mercadeo sea más difícil. Porque cuando yo lo pongo al usuario a instalar cosas en su computador, más de un usuario se va a arrepentir antes de usar el software. Entonces no quiero que sea así, quiero que sea web. Motivos, ¿bien? Pero el requisito no funcional es que debe ser utilizable por medio de web, por ejemplo. Se debe utilizar RUP como proceso de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy una empresa de software, o ni siquiera, yo soy una empresa, por ejemplo, que consume mucho software y yo he comprobado que los proveedores de servicios que utilizan RUP funcionan mejor conmigo. ¿Por qué no? Entonces mi exigencia es que debes utilizar RUP. Hay empresas que funcionan así, grandes transnacionales sobre todo. Si tú no utilizas RUP, no vengas a contratar conmigo. ¿Ok? Entonces eso es un requisito no funcional. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de la parte técnica. Estoy diciendo de qué método tienes que usar para desarrollar. No, pero creemos que Scrum es mejor. Lo siento, el requisito no funcional es que hay que usar RUP. ¿Okay? El tiempo de respuesta del sistema al solicitar un reporte o al hacer X, Y, Z nunca debe ser mayor de 10 segundos. Por ejemplo, véanlo desde este punto de vista. El tiempo de respuesta de un terminal de punto de venta, ¿ok? Nunca debe ser mayor de 1 minuto. No sé si esos son los números reales, estoy inventando, ¿ok? Pero es un número razonable. ¿Por qué? Porque nadie va a quedarse esperando 15 minutos a que le aprueben un pago o no. O sea, ¿cómo? No estoy tan seguro, pero bueno, ¿ok? El punto ahí es... y aquí hay un aspecto interesante, ¿no? Es muy fácil decir el sistema debe ser rápido. Ajá, ¿y qué significa debe ser rápido? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno especifica requisitos no funcionales, porque uno puede caer en aquello de el sistema debe ser fácil de usar. ¿Qué significa que el sistema sea fácil de usar? El sistema debe ser rápido. ¿Qué significa? El sistema debe ser bonito. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Entonces, si tú mandas a generar un reporte y eso tarda más de 10 segundos, no estás cumpliendo con los requisitos funcionales. Inclusive, habría que especificar, allí quizás habría que ser mucho más detallista y especificar bajo qué volumen de carga. ¿Okay? Bajo este escenario, bajo este volumen de carga, tantas transacciones por segundo, el sistema no debe tardar más de 10 segundos en darte una respuesta. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado en la forma en que se redactan y en que se especifican estas cosas. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Somerville, pero ojo, esto no es para tomárselo literalmente. Hay muchas variantes. Tiene una pequeña clasificación de requisitos no funcionales. Bien, entonces él, por ejemplo, plantea requisitos del producto, requisitos no funcionales del producto. Dice que pueden ser requisitos de eficiencia, requisitos de fiabilidad, requisitos de portabilidad. Por ejemplo, los de eficiencia pueden ser requerimientos de desempeño, velocidad, requerimientos de espacio, cuánto necesito para tener el producto instalado, ¿okay? Requerimientos de usabilidad. En la organización, por ejemplo, requerimientos de entrega, de implementación, estándares que debo cumplir, ¿okay?
Requerimientos externos, requerimientos de interoperabilidad, con qué debo interoperar, y ahí hay estándares asociados, etc. Requerimientos legislativos, por ejemplo, requerimientos de privacidad. Si estamos haciendo algo así como que Twitter, yo debo garantizar que la información sensible de los usuarios nunca salga al público, ¿ok? O si estoy haciendo algo como Amazon, yo debo garantizar que los números de tarjetas de crédito nunca se filtren al exterior, porque no sabemos lo que puede pasar, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas. Entonces, bueno, hay muchas formas de ver este asunto. La otra visión es que dependiendo de a quién están dirigidos los requisitos, yo puedo separarlos también en dos. Entonces uno piensa en requisitos de usuario o requisitos de sistema. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Cuando uno habla de requisitos de usuario, son aquellos que están dirigidos a los usuarios y clientes del sistema, a los interesados en general, como veremos más adelante. Y usualmente se redactan en lenguaje natural, de forma no técnica, con el objetivo de que el personal no técnico los pueda entender. O sea, si estoy escribiendo un documento para dárselo a mi cliente o a mi usuario y pretendo que el cliente y el usuario lo entienda, tengo que escribir eso de forma de que, en un lenguaje que el cliente o el usuario pueda entender. Bien, si yo le escribo en Technobabble, simple y llanamente no va a entender absolutamente nada y no cumple con los propósitos. Y los requerimientos del sistema son aquellos dirigidos a personal técnico, analistas, programadores, arquitectos, ingenieros, etc. Y generalmente están escritos en un lenguaje mucho más técnico, pero mucho más preciso que los requerimientos de usuario. Y vean esto desde el punto de vista de la arquitectura, la ingeniería civil. Probablemente es un muy mal ejemplo comparar el software con la ingeniería civil. Más adelante vamos a hablar de eso. Pero piensen que los requisitos de usuarios son los bosquejos que hace el arquitecto, las maquetas que hace el arquitecto, que se le pueden mostrar a los inversionistas para que digan, ah, sí, esto es lo que queremos, porque en este sitio entonces vamos a construir un centro comercial y vamos a hacer dinero o lo que sea. O el tipo que dice, sí, esta es la casa de mis sueños. Mientras que los requerimientos del sistema son los planos que vamos a hacer, que van a hacer los ingenieros civiles para que los constructores en efecto construyan la casa, ¿ok? Entonces, ojo, no es exactamente una analogía al 100%, pero se podría ver un poco de esa forma, ¿ok? Y generalmente los requerimientos de usuario se colocan en algo, y ojo, esto es cuestión de nombres. A mí me encanta swapear y voltear los nombres de esto cuando hablo de esto de memoria, por eso es que lo tengo aquí, ¿ok? Cuando uno habla de requerimientos de usuario, uno habla del documento de especificación de requerimientos. Cuando uno habla de requerimientos de sistema, uno habla del documento de definición de requerimientos. Pero de nuevo, ojo, esto varía mucho de método a método y de visión en visión, ¿ok? Entonces ténganlo en mente. Y nuevamente, ¿por qué son importantes los requisitos? ¿Okay? Y es algo que no podemos regresar a esto y hacer suficiente énfasis en esto. ¿Okay? Fíjense que se estima que un alto porcentaje de proyectos de desarrollo de software fallan por requisitos incompletos, falta de participación del usuario, expectativas poco realistas, cambios en los requisitos y las especificaciones, o cosas como que el sistema dejó de ser necesario. ¿Bien? ¿Y por qué es importante pensar en esto? Bueno, porque nosotros queremos hacer proyectos de software que no fallen. Y porque les sorprendería saber la cantidad de proyectos de software que hay allá afuera que fallan y fracasan rotundamente. Ahorita no tengo números de memoria, pero les puedo asegurar que es algo así como que el 30% o más. O sea, 3 de cada 10 proyectos de software que se inicien hoy probablemente fracasen rotundamente. Y 4 de cada 10, ojo, son números que estoy jalando debajo de la manga, son de memoria, 4 de cada 10 más o menos van a terminar fuera del tiempo y con sobrepresupuesto. O sea, ¿qué significa? Van a costar más de lo que se planificó y van a entregarse más tarde de lo que se planificó. ¿Ok? Y me quedan 3. Solo 3 de cada 10 van a lograrse entregarse, van a poder entregarse a tiempo, van a ser entregados a tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros queremos estar en esos 3 de cada 10 que se entregan a tiempo. Esa es nuestra meta. Entonces es eso, o sea, es buena idea mirar esos proyectos que fallan y tratar de entender por qué fallan, para tratar de no cometer esos errores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es, hoy en día se considera
Fíjense que estas son las razones claves y se considera que la ingeniería de requisitos es una etapa clave en el desarrollo de software. Y ojo, cuando se habla de etapa uno tiende a pensar en cascada. Uno tiende a pensar en hago los requisitos, luego hago el diseño, luego implemento, luego... ¿Sí me siguen? Pero no necesariamente es así. Si estamos haciendo Scrum, estoy haciendo explícitamente ingeniería de requisitos. Estoy recolectando historias de usuario, estoy elaborando esas historias de usuario, las estoy priorizando, las estoy planificando, ¿ok? Estoy aclarando dudas, estoy haciendo ingeniería de requisitos también. Ojo con eso, ¿bien? Cuando hablamos de etapa clave podemos hablar de un componente, de un aspecto clave. Y actualmente se considera en muchos casos que la satisfacción de los clientes es la mejor métrica de calidad de un sistema. Y una de las mejores formas de satisfacer a los clientes es hacer el software que ellos quieren que uno les haga, que satisface sus necesidades. Y eso está directamente asociado con requisitos. Hay una curva que es famosa, ¿bien? Y bueno, hay que ver qué tan en serio uno la toma. Y es esta, que es el costo del cambio. Y discutimos de esto cuando hablábamos de programación extrema, ¿se acuerdan? Dijimos que bueno, a medida que avanzamos en un proyecto, introducir cambios en el proyecto se hace más costoso. Y es básicamente la misma curva que tenemos allá arriba, ¿no? O sea, decimos, bueno, si estamos en el diseño arquitectónico, introducir cambios es relativamente barato porque es poco lo que hay que rediseñar. Pero a medida que vamos avanzando, una vez que ya pusimos el software en operación, introducir cambios es muy costoso. Eso es muy relativo, de nuevo. Si utilizamos un proceso quizás muy prescriptivo, quizás muy orientado hacia la cascada, quizás eso sea cierto. Si no pensamos y atacamos el problema con una óptica ágil, quizás eso no sea cierto. Aunque por supuesto hay sistemas y sistemas. Piensen por ejemplo el sistema de tráfico aéreo con el que los aviones vuelan y con los que los ATC, los controladores aéreos, guían a los aviones. ¿Ustedes qué creen? ¿Esos sistemas que están en operación, será caro o barato introducir cambios? Carísimo, porque ya todo está en operación, porque cualquier cambio posiblemente afecte protocolos de comunicación, estándares internacionales, posiblemente haya que cambiar cosas en los aviones, posiblemente haya que cambiar cosas en los radares, posiblemente haya que cambiar cosas en las consolas. ¿Se dan cuenta? En los protocolos, asegurarse que esos cambios son realmente seguros para que no ocurran accidentes. Entonces ese, por ejemplo, es un bonito ejemplo de un sistema que es carísimo hacer cambios. Y por eso es que esos sistemas tienden a tener ciclos de vida muy largos. Generalmente son sistemas que a veces tienen 15, 20 años en operación, por ejemplo. ¿Okay? Y uno los ve y en muchos de estos sitios pareciera que es tecnología vieja. ¿Y por qué no cambian la...? Porque es carísimo. Precisamente, son sistemas que cambian muy lentamente. ¿Bien? Son sistemas que generalmente tienen ciclos de desarrollo muy largos. O sea, podemos dedicar los próximos 6, 7, 8 años y hasta 10 años en desarrollar la próxima generación de sistemas de control de tráfico aéreo. Esa que se va a implantar dentro de 15 años, 10 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, quizás allí una alternativa ágil, un enfoque ágil no es el idóneo. Hay que tenerlo en mente. Esto es un reporte del Standish Group. Estos reportes son pagos, así que me disculpan que la fecha sea del 95. Es lo mejor que he conseguido gratuitamente. No sé últimamente, a lo mejor ya los han liberado. Pero fíjense que le hicieron una encuesta a los gerentes ejecutivos del área de desarrollo de software y tecnologías de información y les preguntaron cuáles fueron los factores de éxito en el proyecto. Y los 3 primeros factores fueron usuarios involucrados con el proyecto, eso tiene que ver con los requisitos, en cierto sentido, soporte de los ejecutivos, eso no necesariamente tiene que ver con los requisitos, y requerimientos claros. O sea, 2 de las 3 primeras causas asociadas al éxito de un producto estaban asociadas con buenos requisitos o con algún aspecto de los requisitos. Luego hicieron otra pregunta: ¿cuáles han sido las mayores amenazas en un proyecto de software? Y las 3 primeros lugares fueron falta de información de los usuarios, especificación de requerimientos incompletas y requerimientos y especificación compleja. O sea, las 3 primeras causas
que amenazaron un proyecto de software están asociadas con requisitos. ¿Y por qué fallan los proyectos de software? Le preguntaron estos mismos gerentes. Fallan por falta de información de los usuarios, especificación de requerimientos incompleta y falta de recursos. De nuevo, 2 de las 3 primeras causas están asociadas a requisitos. Entonces, yo creo que esto debería acercarse mucho a responder aquello de por qué son importantes los requisitos. Bien, porque no queremos estar en ese porcentaje de proyectos que fallan, y un alto porcentaje de los proyectos fallan por no atender adecuadamente los requisitos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna? Bueno, pero, ok, nos están diciendo que los requisitos son importantes, entonces empieza la pregunta y ¿cómo se obtienen los requisitos? Para bien o para mal, no hay una fórmula mágica. No la hay, ¿ok? Pero uno puede pensar, tratar de ver esto que se llama la ingeniería de requisitos, y cuando uno habla de eso, uno habla de, bueno, es un proceso de establecimiento de los servicios que debe proporcionar el sistema. O sea, es un proceso mediante el cual yo puedo establecer qué servicios debe proporcionar el sistema, así como las restricciones sobre las cuales debe operar. O sea, es un proceso, pareciera que es sistemático, porque cuando hablamos de ingeniería hablamos de un enfoque sistemático. Es un proceso mediante el cual vamos a encontrar los requerimientos, ¿ok? Y de nuevo, se ha dicho mucho de ingeniería de requisitos, hay muchísimo escrito, es un área inclusive en sí misma, bien, que no podemos cubrir en toda su amplitud. Una visión de ingeniería de requisitos es que hacemos de alguna forma algún tipo de captura de requisitos, hacemos algún tipo de análisis, algún tipo de especificación y algún tipo de validación, ¿ok? Y generalmente repetimos hasta tener algo lo suficientemente bueno. Otra visión, según Fletcher dice, bueno, hacemos análisis del problema, lo describimos, quizás hacemos algún tipo de prototipado y documentamos, ¿bien? Y hay otras. Si ustedes se van a Somerville o se van a Pressman, van a encontrar grafiquitos y ideas similares en general, pero distintas en estructura, ¿ok? Entonces, de nuevo, o sea, esto es una combinación bastante grande de ideas. La idea de esto ahora es resumir un poco qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo podríamos hacer, y después se puede adaptar a distintas visiones. Entonces, cuando uno habla de captura, es la actividad por medio de la cual se obtienen o se capturan los requisitos. Formas de hacerlas, la más simple, entrevistas. Siéntanse con su cliente, lo entrevistan, conversar con él. Hacer este tipo de entrevistas, como cualquier tipo de entrevista, es todo un arte que hay que ir mejorando con el tiempo. Y bueno, tenemos una idea de lo que nuestros clientes o lo que nuestros usuarios necesitan, ¿ok? Podemos, por ejemplo, leer documentos. Posiblemente de esa entrevista salga que el cliente tiene un manual de procedimientos, o que el cliente tiene, no sé, formularios que sus usuarios llenan, o facturas, o no sé. Cualquier tipo de documento que me dé información sobre qué debería hacer el sistema es útil, y uno debería tomarlo, ¿okay? Y analizarlo. Bien. Observación directa, y esta es una de las mejores maneras. Es simple y llanamente darse una vuelta por la empresa o por el cliente o lo que sea, y sentarse a mirar qué es lo que la gente está haciendo. Aquí hay una oficina muy grande con 200 personas y todos toman papeles de unas cajas, los firman, les ponen sellos y los pasan a otras cajas. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hacen esto? ¿Ok? Entonces, observación directa, eso es muy útil. Desarrollar prototipos, aunque desarrollar prototipos también es una forma de hacer validación. O sea, es decir, yo tengo una idea de lo que ese sistema debe hacer. Vamos a hacer un prototipo para mostrárselo al cliente, para tratar de sacar la información al cliente. ¿Ok? Analizar el modelo de negocios. ¿Cuál es su modelo de negocios? Y cuando uno habla de modelo de negocios, ojo, no se trata solo de cómo genera usted dinero. Esa puede ser la concepción. Entonces, uno no necesariamente le llega a un instituto del Estado y le pregunta, ¿cómo genera usted dinero? ¿Okay? Cuando uno habla de modelo de negocios, uno lo que está diciendo se puede traducir a ¿cómo genera usted valor? ¿Okay? ¿Cómo produce usted valor en la empresa o en la institución? Y generar valor no es necesariamente generar dinero. Y hay otras estrategias, pero estas en general son las más importantes.
Despierta, Maureen. Si quieres, anda a tomar café, hacemos una pausa, pero despierta. No, yo sé. ¿Prendemos la luz? O sea, como lo minoro, no de sueño, sino que se me va el... ¿Prendemos la luz? ¿Sabes? Okay. No, yo he estado de aquel lado, créeme. Bien. Cuando hacemos entrevistas, es interesante preparar la entrevista de antemano, tratar de pensar en qué vamos a preguntarle. Entonces, bueno, Pressman propone algunas preguntas, yo estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. De hecho, hubo muchas coincidencias cuando yo leí esto por primera vez y ya había hecho entrevistas, y yo he añadido algunas adicionales, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿quién está detrás de la solicitud de este trabajo? O sea, es tratar de entender quiénes son los clientes. A lo mejor le estoy preguntando a Cira, ¿quiénes son los clientes? Y no eres solo tú el cliente, también está Maureen. ¿Cómo es tu nombre? Joana. También está Joana, etc. ¿Okay? Entonces, es una buena pregunta. ¿Quién usará la solución? ¿Quiénes son los usuarios de la solución? A lo mejor Cira es la que está pagando, pero ella no necesariamente es el usuario de esa solución. Entonces yo quisiera hablar con los usuarios también, ¿ok? Preguntas delicadas, pero importantes. ¿Cuál será el beneficio económico de una solución exitosa? ¿Por qué son preguntas delicadas? Porque enseguida hay alguien pensando, este está preguntando esto para ver cuánto me va a cobrar, ¿ok? No, pero es que en cierto sentido es importante. Si yo te resuelvo el problema, ¿cuál es el beneficio económico? En muchos casos se van a dar cuenta que el cliente va a decir, ¿sabes qué? Pensándolo bien, realmente no es mucho el beneficio económico. A lo mejor no vale la pena desarrollar el sistema, ¿sí? O en otros casos se van a dar cuenta que el beneficio económico es muy alto. Pero el entender, eso nos va a llevar a tratar de entender de dónde viene ese beneficio económico. Y al entender de dónde viene ese beneficio económico, vamos a tener información para saber cómo dar en el clavo con el producto, ¿ok? Entonces es una pregunta importante. ¿Existe otra fuente para la solución requerida? ¿Hay algún software que ya esté hecho? Sí, a mí me encantaría utilizar tal software, pero tal software, la licencia cuesta $100,000 y no la puedo utilizar. Eso ya define un tope de costos, ¿se dan cuenta? Entonces no puede costar más de $100,000. A lo mejor la solución es, ¿sabe qué? Cómprelo, porque le va a salir más barato que desarrollarlo. A lo mejor esa es la respuesta. O a lo mejor, quizás sí, la licencia cuesta $100,000, lo podríamos pagar, pero el software no resuelve tal y tal y tal problema que es crítico. Así que ese es el problema crítico que usted tiene. ¿Se dan cuenta? O el software no tiene soporte, o de ahí puede salir información. ¿Cómo podría caracterizarse un buen resultado generado por una solución? ¿Cómo sé que la solución es buena? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo yo saber si la solución es buena o es mala? Bueno, mira, si es tratar de poner al cliente, imagínate que ya tenemos la solución. ¿Cómo tú podrías decirme que esa solución es buena? ¿Cómo la juzgarías? Y ese cómo la juzgarías resulta que también puede ser el meollo del asunto. Bueno, la solución es buena si logramos, no sé, ser más eficientes en tal aspecto. Ok, ese aspecto es importante. ¿Me van siguiendo? Ok. ¿Qué problemas debería atacar la solución? ¿Podría usted mostrar o describir el ambiente de negocios en el que se utilizará la solución? O sea, básicamente lo que le estoy diciendo es, hey, muéstrame el sitio para yo poder hacer observación directa. ¿Puede usted mostrarme eso? ¿Hay aspectos o restricciones especiales del rendimiento o de costos o de etcétera que afecten la manera de enfocar la solución? Por ejemplo, entonces yo te podría decir, aquí está, mira, en una época había que desarrollar un sistema que controlaba cierta zona libre, ¿bien? Y entonces una de las cosas que se querían hacer en ese momento era que se quería llevar el control en línea de las facturaciones y de las ventas de esa cierta zona libre, ¿vale? Resulta y pasa que en aquel momento las tecnologías de información y de comunicaciones no nos permitían hacerlo en línea, porque era tal el nivel de, o sea, querían que cuando alguien facturara algo, instantáneamente esa factura llegase a esa zona libre y se procesara. El volumen de información era muy grande para procesarlo y ese proyecto simplemente no fue viable por eso.
en aquella época. No sé si hoy en día podría ser viable o no, habría que pensarlo. Entonces, ¿qué restricciones especiales hay? ¿Okay? Y en ese punto, y esta es mi opinión personal, cuando el cliente ya está hablando, ¿okay? La idea es lograr que el cliente se ponga a hablar, uno se transforma en Pepito Preguntón y empieza, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Etcétera. ¿Okay? Entonces el punto, la estrategia aquí es tratar de ponerlo al cliente a hablar. Recuerden que los clientes muchas veces no tienen claro al 100% qué es lo que quieren. ¿Okay? Y si lo tienen claro, a lo mejor no lo saben aterrizar adecuadamente. Entonces, en la entrevista el objetivo es lograr que el cliente aclare ideas y que logre aterrizarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y nada mejor que este tipo de preguntas. Otras preguntas, por ejemplo, interesantes son: ¿es usted la persona adecuada para contestar estas preguntas? ¿Sus respuestas son oficiales? No, mira, yo te estoy hablando, pero anda a hablar con el jefe. ¿Te das cuenta? Ah, ok. El que realmente me tiene que confirmar esta información es el jefe. Y esto es muy interesante porque hay muchas situaciones en las que uno va y uno habla, por ejemplo, con fulano que trabaja en un departamento particular y le pregunta cómo hacen las cosas en el departamento y fulano dice A, B y C. Y cuando uno habla con el jefe del departamento, le dice: no, las cosas deberían hacerse B, C y A. Ups. ¿Ok? Entonces es muy interesante poner a ese jefe del departamento y a fulano a conversar y ver qué es lo que sucede. ¿Ok? O sea, lo que trato de decirles es: si sus respuestas no son oficiales, ok, es muy interesante lo que me está diciendo, pero yo necesito que alguien me lo confirme oficialmente. Y de paso contrasto. ¿Quién puede hacerlo? Lamentablemente pasa que a veces uno llega a ciertas instituciones en las que pareciera que nadie puede dar respuestas oficiales, en las que los organigramas no están claros, etc. ¿Okay? Eso nos pasó una vez y es muy desesperante y muy frustrante. ¿Mis preguntas son relevantes para su problema? Eso es genial. ¿Por qué? Porque puede ser que yo esté preguntando un montón de tonterías y el tipo está detrás mirándome y diciendo: coño, ¿cuándo va a llegar la parte en que el tipo me va a preguntar lo que realmente me interesa? ¿Ok? Entonces, ¿son mis preguntas relevantes? No. Verá, usted se está perdiendo todo lo importante está aquí. Ah, ok. Estoy haciendo demasiadas preguntas. Esa hace lo contrario. Pero si yo ya le dije lo que es realmente importante, ya no sé qué decirle. Eso no es crítico, eso no tiene sentido. Estoy haciendo demasiadas preguntas. Sí, concentrémonos en esto. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien más puede proporcionar información adicional? ¿Quién puede decirme más sobre esto? ¿Debería preguntarle alguna otra cosa? Eso está apareada con mis preguntas son relevantes para su problema. ¿Ok? Algunas preguntas interesantes, esta sí es una opinión personal, es: ¿cómo se soluciona el problema actualmente? Entonces eso puede tener respuestas como que no se soluciona. Simple y llanamente, actualmente no estamos haciéndolo de esa forma, porque necesitamos un sistema para hacerlo de esa forma. Es poco efectivo hacerlo como lo estamos haciendo actualmente. O puede ser: sí, mire, actualmente lo hacemos así, venga, lo llevo a la planta, lo llevo a la oficina y le muestro cómo se está haciendo actualmente. ¿Ok? Y eso es interesante. Otra pregunta delicada es que tiene mucho que ver con esta, un poco, como, no. ¿Cuál sería el beneficio económico de una solución exitosa? Es: ¿entre qué bandas de costo se debería mover una solución para ser rentable? Porque eso es importante, porque tiene mucho que ver con un requerimiento no funcional, que es el costo, y tiene que ver con la factibilidad. Se van a encontrar con clientes que les piden sistemas complejos y que no están dispuestos a pagar el precio. Entonces, simple y llanamente, ese es el momento para retirarse. ¿Ok? Y lamentablemente hay gente que se aprovecha de eso. ¿Okay? En Venezuela sucede mucho. No, dame 2 millones y yo te hago el sistema. Claro, en un mes te lo hago. Entonces, bueno, hay que tener cuidado un poquito. Y seguramente hay millones de preguntas adicionales que uno puede sentarse a hacer. Y esta es una técnica que a mí en lo particular me funciona muy muy bien, se las aconsejo. Es que una vez que comprendan algo, una vez que el cliente les haya explicado algo y ustedes sientan que lo comprenden, repítanselo al cliente, pero en sus propias palabras. ¿Ok? O sea, traten de reparafrasear lo que el cliente
el requisito, o sea, lo que el cliente quiere que haga el sistema con sus propias palabras, y si logran producir ese entendimiento, o sea, si logran que el cliente esté de acuerdo con lo que ustedes están diciendo de su entendimiento del sistema con sus propias palabras, entonces probablemente entendieron bien. ¿Por qué? Porque suele suceder mucho que el cliente dice algo, el cliente tiene una idea mental del sistema, dice algo y al decirlo deforma esa idea mental. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros percibimos esas palabras y construimos nuestra idea mental, estamos deformando nuevamente esa idea mental. Entonces puede ser que tenemos dos ideas mentales completamente distintas de lo que el sistema debe hacer. El cliente tiene una y nosotros tenemos otra. Si nosotros le repetimos ese esquema mental, esa estructura mental, ¿okay? Ese modelo mental de qué es lo que creemos que debe hacer el sistema al cliente con nuestras propias palabras y el cliente lo entiende, entonces no es que está 100% correcto, pero está muy cerca de la realidad. Esto funciona muy, muy, muy bien. Yo lo hago inclusive adrede, ¿okay? Conscientemente. Consejo: nunca vaya a una reunión de negocios o una entrevista de requerimientos solo. Para mí eso es un grave error, a veces es inevitable, ¿okay? 2 es un número mágico. ¿Por qué creen que esto es así? ¿Por qué no irían solos a una entrevista de este tipo? Lo que se le escapa a uno, lo tiene el otro. Mientras que uno está preguntando, el otro está observando. El otro está viendo el lenguaje corporal del cliente, ¿ok? Y puede intervenir en cierto sentido, ¿vale? Es muy importante. Después, lo que uno olvidó, el otro lo recuerda. Se pueden complementar muchísimo. ¿Por qué más de 2 quizás no es recomendable? Si ustedes son un cliente y yo vengo con una tropa de 5 ingenieros de requisito a sentarme en la mesa con ustedes. Exactamente. Entonces, bueno, para mí es un número mágico, 2, ¿ok? Consejo: tome notas. No importa que esas notas sean ininteligibles a largo plazo, ¿okay? Lo importante es que sean inteligibles a corto plazo. Yo, por ejemplo, tiendo a veces a escribir notas en UML. Tiendo a lanzar diagramas de clases de uso, diagramas de clases, muy rápidamente, sin respetar mucho a veces la sintaxis exacta, pero yo me entiendo, ¿vale? Graben las entrevistas, de ser posible. Traten de mantener las grabaciones para futuras referencias. Si tienen recursos, puede llegar a ser útil en algunos casos transcribir las grabaciones, ¿ok? Entonces, bueno, eso depende de cómo estén enfocando el asunto. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta este punto, ¿ok? ¿Está clara las ideas? Profe, y esa no sé si lo va a poner de que sea agradable la reunión. Agradable la reunión. O sea, que no sea lo que se ve en una oficina, eso influye. Por supuesto que influye, no lo estamos abarcando más adelante, pero por supuesto que influye. ¿Cómo? Eso ya hay muchos factores, ¿sí? Me sigue. Hacemos la reunión en mi oficina, como empresa que te va a producir el software, o hacemos la reunión en tu oficina. Entonces, si hacemos la reunión en mi oficina, yo me siento cómodo, es mi terreno. Si hacemos la reunión en tu oficina, tú te sientes cómodo, es tu terreno, ¿ok? Hacemos la reunión en un parque, en un cafetín, tenemos algo que comer, es una reunión rápida, estás muy ocupado, estás muy estresada en este momento, quizás no va a ser productiva, pero a veces hay que enfrentarse frente a esas situaciones porque tienes que hablar con gente que siempre está ocupada y siempre está al tope. Entonces es presencial o es a distancia, por Skype, Hangout. Son aspectos que por supuesto hay que cuidar, ¿okay? El ambiente es hostil o el ambiente es amigable. Si el ambiente es hostil, probablemente sea poco productivo. Bien, entonces ya son aspectos que quizás se salen un poco de la parte de requisitos, entran mucho en todo lo que es relaciones humanas, entrevistas, este tipo de cosas. Lenguaje corporal. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo tratar de aprender a leer un poco el lenguaje corporal. Hay libros geniales al respecto que dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Angélica. Bueno, Angélica está en estos momentos así, ¿no? Eso es señal de cierre.
¿Okay? De hecho, sabes que hay estudios que... Esto es impresionante, realmente. Hay estudios que demuestran que si uno va a clases así, aprende menos. ¿Ok? Entonces, no, sí, hay estudios que demuestran eso. No sé exactamente neurociencia, cuál es la relación, pero hay estudios. Entonces, hay un montón de aspectos del lenguaje corporal que son importantes y hay un montón de técnicas. Si yo, por ejemplo, quisiera que Angélica desbloqueara, yo le doy algo, le doy un lápiz y automáticamente al agarrarlo la fuerzo a abrirse. ¿Lo ven? Y hay muchos detalles. Por ejemplo, cómo guías a alguien con un lápiz a un diagrama o a algo, ¿okay? Entonces el lápiz dirige, apunta, la forma en que se cruzan las piernas, o sea, hay una cantidad increíble de cosas de ese tipo que pueden ser realmente útiles, ¿okay? A la hora de interactuar en una entrevista de este tipo y en cualquier entrevista. A mí me gusta, por ejemplo, cuando alguien está dando una charla, darla entre dos personas. Porque mientras que una persona está dando la charla y está muy concentrada en la charla, sobre todo si es una charla de ventas o de negocios, otra persona puede sentarse a mirar al público y puede ver cuáles son las actitudes. Si veo muchas cosas de este tipo, ya sé que vamos mal, ¿ok? Si veo muchas cosas así, sé que hay, no sé, eso es dudoso, eso puede ser que no los convence, te das cuenta, hay duda, inclusive pueden creer que estoy mintiendo, o sea, hay aspectos interesantísimos. Eso es todo un hueco muy profundo, ¿vale? No sé si hay algún otro comentario al respecto. Bien, cuando hablamos de análisis, es la actividad por medio de la cual se extiende el modelo de requisitos, se buscan y se localizan errores, inconsistencias, limitaciones, carencias, etc. Tuvimos una entrevista, miramos ciertos documentos, vimos cómo se hacían las cosas, ¿ok? Y vamos a sentarnos a discutir ahora. Al otro día, quizás frescos, a revisar las notas y nos vamos a dar cuenta que el jefe de planta dijo algo distinto a lo que dijo el jefe de producción. ¿A quién le creo? ¿Al jefe de planta o al jefe de producción? Y hay inconsistencias. Entonces nuestro trabajo es pulir las inconsistencias, volver a hablar, fíjense, regresar a la parte de captura. ¿Okay? Estos no son necesariamente procesos completamente separados, ¿no? Identificar qué es lo que está sucediendo allí. Se extiende el modelo de requisitos, se añade información. Entonces, bueno, uno inspecciona documentos, uno vuelve a hacer entrevistas, uno vuelve a hacer talleres. Un taller, por ejemplo, es que uno ha definido ciertos requisitos, invita a los clientes o a los usuarios durante 1 hora y hace una presentación con lo que ha encontrado, lo que ha detectado y lo que uno entiende del producto y obtiene feedback. ¿Okay? Se pueden desarrollar prototipos, uno puede desarrollar un prototipo y mostrarlo al cliente y discutir en función de eso. Y muchas de las técnicas de captura se pueden utilizar aquí. Si seguimos la siguiente etapa, la siguiente fase es la de especificación y es la actividad por medio de la cual se documentan, se ponen en blanco y negro los requerimientos. O sea, se construyen, no necesariamente estos, algún tipo de documentación. Se empiezan a poner las cosas en historias de usuario, se empieza a armar un product backlog, ¿ok? Y ahí esto es importantísimo porque si los requerimientos no están por escritos de alguna manera, generalmente no sirven, porque dentro de 2 meses nadie se va a acordar de lo que Maurín me dijo, ¿ok? Ni yo me voy a acordar ni Maurín se va a acordar y vamos a empezar a tener problemas de tu palabra contra la mía, ¿ok? Entonces hay que aterrizar, hay que poner por escrito de alguna manera. Además que poner por escrito tiene la utilidad de que a la hora de hacer validación, que es lo que viene, yo puedo llegar al cliente con algo concreto, demostrarlo y sobre lo que puedo discutir, ¿ok? Y cuando uno habla de validación, y esto es crítico, es la actividad por medio de la cual se validan los requerimientos con el cliente. Entonces, de nuevo, uno puede hacer inspecciones de documentos y contrastar lo que dicen mis requerimientos con lo que dicen los documentos. Discusiones, entrevistas, talleres, discutir con el cliente documentos en mano y contrastar lo que dice el documento con la visión que tiene el cliente, o hacerle un taller, y hay muchas de las técnicas que se utilizan en captura también. Pero básicamente la idea, y es lo más importante, es que hicimos todo un trabajo de captura, de análisis y de especificación, pero eso no es suficiente, porque de nuevo, mi modelo mental del sistema
posiblemente sea distinto al modelo mental del cliente. Hay que cerrar el lazo para poder asegurarse que esos dos modelos mentales sean lo más parecidos posible. ¿Ok? Hay un caso, por ejemplo, dramático. Esto es un caso real. No es en primera persona, yo no lo viví, me lo contaron. Un equipo de desarrollo que tenía que implementar un software y habían planteado el software en 3 etapas. Entonces, en la primera etapa ellos hacen captura, hacen análisis, hacen especificación, hacen validación, conversan con el cliente, implementan, entregan y el cliente feliz. En la segunda etapa vuelven a hacer exactamente lo mismo y el cliente feliz. En la tercera etapa hacen la entrega y el cliente se pone muy molesto, llama al jefe del grupo, al supervisor, al ejecutivo encargado de esto y le dice que está muy molesto, que no va a pagar porque es que lo que le entregaron en esta tercera etapa realmente no cumple con las expectativas, no tiene nada que ver con lo que ellos querían, etc. ¿Ok? Entonces, por supuesto que esta persona se alarma y lo primero que hace es ir a hablar con el grupo de desarrollo y le pregunta: ya va, si a ustedes les fue tan bien en la primera etapa y les fue tan bien en la segunda etapa, ¿por qué en la tercera etapa fue un desastre? Cuando empieza a investigar y a darse cuenta qué es lo que sucedió, se da cuenta que el equipo de desarrollo se confió. Las cosas que estaban en la tercera etapa eran relativamente simples. El equipo de desarrollo se confió y no hizo validación. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que tenían una concepción totalmente distinta de lo que el cliente realmente quería. Si hubiesen hecho validación, se hubiesen dado cuenta que la visión era distinta, hubiesen corregido el problema y no hubiesen tenido problemas. Bueno, tengo entendido que se le dijo al equipo: ¿saben qué? No se les paga hasta que resuelvan el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, las consecuencias pueden ser desastrosas, ¿no? Es importante tener esto en mente. ¿Preguntas? De nuevo, esto es un proceso idealizado. No necesariamente tiene que ser así. Muchas veces algunas veces no hay fronteras claras entre los distintos procesos. Algunas veces uno captura, especifica y después hace análisis, o a través del documento va haciendo análisis. O sea, esto es muy bonito para dibujarlo. Lo importante es tener en cuenta que uno debe capturar requisitos, uno debe buscar incoherencias, uno debe ponerlos en blanco y negro en algún momento y uno debe validar con el cliente esos requisitos que uno tiene allí. ¿Okay? En Scrum, por ejemplo, ese proceso de validación es mucha responsabilidad del Product Owner. El Product Owner, si se fijan, es muy dueño de los requisitos. ¿Okay? El Product Owner no necesariamente es alguien, ¿cómo decirles?, un usuario del sistema. Lo ideal sería eso. Lo ideal sería que pudiésemos tomar un futuro usuario del sistema y transformarlo en Product Owner. Pero eso no necesariamente siempre es posible. Pero entonces el Product Owner es un proxy hacia el cliente. O sea, es alguien que se encarga del cliente exclusivamente, ¿ok? Y es el dueño de alguna forma de esos requisitos. Entonces, fíjense que si se ponen a pensar en Scrum, todos estos aspectos están involucrados. ¿Ok? ¿Preguntas? Okay. ¿Quiénes participan en la ingeniería de requisitos? Bueno, eso es interesante, porque esta es la visión que generalmente la gente tiene. Uno tiene desarrollador, que construye el sistema. Uno tiene el cliente, el ejecutivo, el usuario que patrocina el desarrollo del sistema y lo utiliza, o sea, que paga. Y uno se puede preguntar, ¿serán el cliente y el usuario la misma persona en todos los casos? ¿Ustedes qué creen? No necesariamente. En muchos casos sí, pero no necesariamente. Fíjense que un caso interesante, una vez llegamos a una empresa para vender un software de producción y empezamos a hablar con los ingenieros de producción en la planta, ¿okay? Y cuando les mostramos el software de producción, los ingenieros de producción, wow, sí, eso es definitivamente lo que necesitamos. No tenemos nada que se le parezca en estos momentos y esto nos resolvería muchísimos problemas realmente. Ok, excelente. Cuando pasamos a hablar con el cliente, con administración nos dice, no, pero ¿para qué necesitamos un software de producción si tenemos, no lo voy a mencionar, pero si tenemos XY software administrativo muy usado en el mercado? ¿Se dan cuenta el problema de conceptos? ¿Okay?
Bueno, resulta que fue imposible convencer al cliente, por más que sus ingenieros de producción, o sea, sus usuarios, querían realmente el software. Entonces, funciona más o menos así. ¿Okay? Tenemos clientes o ejecutivos que patrocinan el sistema, proporcionan financiamiento y por supuesto que tenemos obligaciones contractuales con ellos. Sin embargo, a los que hay que hacer felices es a los usuarios, porque son los que realmente tienen necesidades y los que al final del día van a usar el sistema. Entonces ahí hay un conflicto, porque puede ser que clientes, ejecutivos y usuarios tengan visiones distintas y a veces hay que buscar la forma de unificarlas. ¿Okay? Y en mi opinión, al que deberíamos darle prioridad, al que realmente hay que satisfacer, es a los usuarios. ¿Bien? A menos que el cliente tenga un argumento muy fuerte y muy sólido, que a veces pasa. Y hay otros involucrados, ¿okay? Estos son los involucrados directos: desarrolladores, clientes, ejecutivos, usuarios, pero hay otros que pueden estar involucrados, y en general a eso se les llama stakeholders, ¿okay? En inglés. En español tiendo a llamarlos los involucrados o los interesados, pero normalmente utilizo el término en inglés, stakeholder. ¿Okay? Y pueden ser de muchos tipos. Por ejemplo, proveedores. Puede ser que haya gente. Imagínense que yo tengo una empresa y estoy desarrollando un software de producción, y los proveedores no van a usar el software de producción directamente, al menos, pero ese software de producción va a tener un impacto en la manera en que yo establezco relaciones con mis proveedores. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, los proveedores son interesados en ese software, hay que tenerlos en mente. ¿Bien? La comunidad. Bueno, voy a hacer un software que, por ejemplo, va a controlar el desagüe de desechos radiactivos a un río. Estoy inventando, quizás estoy estirando mucho la línea, pero ya va. La gente que está en ese río, de alguna forma, va a ser beneficiada o afectada, probablemente. Entonces, en cierto sentido, son interesados. El Estado, instituciones gubernamentales, hay leyes que cumplir. Entonces, en cierto sentido, el Estado es un interesado. ¿Okay? Entonces, es mucho más amplia la gama, lo que trato de decir, de gente que puede estar interesado, que puede tener algo que ver en un proyecto de software. ¿Bien? Imagínense que están haciendo el sistema de control de tráfico aéreo. Los pasajeros nunca van a usar el software, pero créanme que van a estar muy interesados en ese software. ¿Okay? Los pilotos, inclusive, nunca van a usar el software directamente, la consola, pero son afectados por el software. Entonces esos son stakeholders, cualquier persona que sea afectada en cierto sentido. Usuarios son aquellos que se sientan frente al computador o frente al sistema a usarlo. ¿Okay? Interesados son aquellos que son afectados por el software. ¿Okay? Problemas con los requerimientos, todos los que ustedes quieran. Es un área muy conflictiva y muy problemática. ¿Y quién mejor que Dilbert para mostrar un ejemplo de esto? El gerente, el jefe, le dice a Dilbert, que es el desarrollador, termina este proyecto en 2 semanas y asegúrate de hablar con todos los ejecutivos involucrados. Entonces Dilbert dice, eso es imposible. ¿Por qué? Entonces Dilbert dice, bueno, llamemos a uno de ellos para que usted vea. Lo llaman al tipo y responde el teléfono: esta es la contestadora de Ed Bigstone. Yo no estoy disponible nunca. O bien estoy de vacaciones, o estoy enfermo, o estoy en una reunión. No reviso email ni retorno llamadas telefónicas. Como el horizonte, soy más un concepto que un ente corpóreo. Desesperar es tu única opción. Esa es la contestadora del tipo, ¿eh? Y entonces, obviamente se olvidó de decir algo, ¿no? Y el jefe dice, bueno, trata enviándole un fax. No mencionó faxes. ¿Okay? El punto es que, ¿quiénes no conocían a Dilbert, por cierto? Okay. No puedes, Maurín, desarrollar software si no conoces a Dilbert. Así de simple. Te sugiero que te sientes a leer a Dilbert. El punto es que este tipo de cosas suceden muchísimo, más de lo que uno quisiera. Quieres reunirte con un cliente, el usuario tiene 20 minutos, está todo estresado, ¿no? Y hay que ver cómo sobreponerse a ese tipo de cosas. Y la moraleja de esto al final del día
ojo, de esto en particular, más adelante hablamos de otras cosas, es que para poder desarrollar software se necesitan usuarios comprometidos. Si no hay usuarios comprometidos y disponibles, involucrados en el desarrollo, no podemos desarrollar software. Bien, noten que XP te lo dice de una forma muy simple. Tienes que tener a un usuario o a un representante del cliente en el equipo. El tipo es parte del equipo, se sienta en la misma oficina, lo tienes siempre a mano. Cuando hablábamos de Scrum, ¿se acuerdan que dijimos que no es buena idea que un mismo Product Owner sirva a varios equipos? ¿Por qué? Porque necesito que el Product Owner esté disponible. Si el equipo tiene una duda, hay que tener comunicación inmediata con el Product Owner. ¿Se acuerdan? Y eso es un trabajo un poco exhaustivo, un poco agotador, y si compartimos al Product Owner con varios productos, probablemente tengamos problemas y el Product Owner no dé la talla. Entonces es crítico este tipo de cosas. ¿Okay? Problemas clásicos, muchos problemas clásicos de esto. Bueno, el cliente y el usuario no siempre sabe o no siempre tiene claro lo que quiere. Esto sucede más de lo que uno quisiera y es perfectamente normal. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ayudar al cliente a que tenga claro lo que quiere. ¿Okay? Eso es parte del trabajo. ¿Okay? Eso no debería ser un problema, no debería ser un impedimento. Fíjense que eso añade cierta incertidumbre al asunto. Eso añade cierto cambio. Eso añade que el cliente hoy va a pensar una cosa y mañana va a cambiar de opinión. Y es normal, porque la percepción que el tipo tenía del sistema hoy es muy distinta a la que va a tener mañana cuando vio una primera versión. Se va a dar cuenta que esa primera versión está mala y que hay que cambiarla. Entonces tenemos que abrirnos a los cambios y soportar los cambios. Y eso lo hemos hablado en XP, en Scrum, etc. ¿Okay? El cliente, el usuario no se compromete con el proyecto. Eso es similar a esto que acabamos de mencionar, pero es aún más grave porque supónganse que yo tengo un cliente, un usuario que quizás no está muy disponible para darme información, pero el tipo está comprometido con el proyecto. ¿Okay? Una parte muy difícil de desarrollar software, ¿saben cuál es? Cuando tenemos el software listo y llegamos a la organización, a la empresa, a la institución, etcétera, para que el cliente empiece a usar el software. Eso es mucho más difícil de lo que parece en muchos casos. Y hay muchos proyectos que se quedan ahí. Se desarrollaron, se pagaron, se implementaron, se instalaron y los usuarios nunca los usaron. Siguieron haciendo las cosas de la forma antigua. Puede parecer sorprendente, pero sucede mucho. Y sucede por eso, por falta de compromiso. Porque no estoy vendido a la idea, no compré la idea y no tengo el compromiso de implementarla en mi organización, en mi instituto. No me apropio de ese sistema, de esa idea. ¿Se dan cuenta? Entonces eso puede ser muy peligroso, no solo porque no te van a dar requisitos, sino porque después el software nunca se va a implementar en mi institución. Se dan malas interpretaciones en los requerimientos. Si han jugado alguna vez al telefonito, creo que todo el mundo debe aquí haber jugado al telefonito alguna vez. El usuario le dice al cliente, al ejecutivo, el cliente al ejecutivo le dice al analista, el analista le dice a la especificación y lo pone por escrito. Eso pasa al diseño y el diseño lo interpreta de una forma, implementación interpreta de alguna forma distinta el diseño, y cuando finalmente llegamos de nuevo al usuario y cerramos el ciclo, resulta que le estamos dando al usuario algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque todas las ideas se deformaron en cada una de esas escalas. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando dijimos el proyecto ideal? ¿Se acuerdan cuando dijimos que empezamos a pasar papeles de un lado a otro y todo es perfecto? No se pierde información en el camino, no se deforma información en el camino. Bueno, la información se deforma y se pierde en el camino. Eso es algo que hay que tener en mente. Los requisitos cambian constantemente y mientras más entramos en este siglo XXI, ¿verdad? Okay. Mientras más entramos en este siglo XXI, más rápido cambian. ¿Okay? El cliente, el usuario cambia de idea constantemente. Ese sistema que pusimos en el mercado no está funcionando, no está generando suficiente dinero, hay que cambiarlo, ¿okay? Etcétera. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta. Otro fenómeno peligrosísimo, muy peligroso, y que inclusive uno lo ve a veces en gente que tiene tiempo trabajando en esto, se ve que hay lecciones que quizás no han aprendido, es el fenómeno del analista sabelotodo.
O sea, el ingeniero de requisitos, el ingeniero sábelo todo. El analista que cree que sabe todo lo que necesita el cliente y por lo tanto no le consulta. Yo sé lo que tú necesitas, Maurín. Entonces, no, yo te resuelvo el problema, tranquila. Y Maurín, pero, no te preocupes, yo voy a la oficina y te resuelvo el problema. Dentro de 2 meses hablamos, te va a costar 50 millones de bolívares. Pero, sigue Maurín y... ¿Sí me sigues la idea? ¿Ok? Entonces, no. La actitud tiene que ser, yo no sé absolutamente nada sobre ese sistema. Es el cliente el que sabe qué es lo que realmente necesita. Cualquier suposición que yo haga es peligrosa. Cualquier idea extra que yo añada es potencialmente innecesaria. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con ese fenómeno. Estos 2 problemas son clásicos. El cliente o el usuario que no entiende a los analistas. Lenguaje técnico del analista. Nos encanta hablar en lenguaje técnico, nos encanta hablar como ingenieros en Technobabble y nos molesta muchísimo que no nos entiendan. Entonces hablamos con el cliente en términos técnicos y el cliente no entiende absolutamente nada y hablamos peyorativamente de ese cliente que no entiende lo que estamos diciendo. Y no tiene por qué entender lo que estamos diciendo. ¿Ok? Ese es nuestro lenguaje técnico, es nuestro dominio, no es el de él. Entonces hay que hablarle en el lenguaje y en el dominio de él, en el que él entiende, en el del cliente. Tiene que ver mucho también con esto, con lo del analista sobre lo todo, en cierto sentido. ¿Okay? Yo no lo sé todo sobre el sistema. ¿Okay? Los analistas que no entienden al cliente o al usuario, ¿por qué? Porque el cliente o el usuario pues me habla en el lenguaje de su dominio. Así como a mí me encanta hablar en mi lenguaje técnico, al cliente le encanta hablar en su lenguaje técnico. Y les voy a decir cuál es la mala noticia. El cliente no tiene por qué aprender nuestro lenguaje técnico, pero nosotros sí tenemos que aprender el de él. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, es bidireccional. Si nosotros hablamos en lenguaje técnico y él no entiende, nosotros tenemos la culpa y él tiene razón. Si él habla en lenguaje técnico y nosotros no entendemos, es nuestra culpa. Salgan corriendo a buscar un diccionario técnico o a aprender el lenguaje del dominio rápidamente. ¿Ok? Por supuesto que podemos pedirle ayuda al cliente, pero en general tenemos que comprender ese lenguaje. Si ustedes van a desarrollar un sistema para un abogado, pues tienen que entender qué es lo que significan todos los términos legales. Si ustedes van a desarrollar un sistema de producción, tienen que sentarse con los ingenieros de producción, entender de qué se trata el problema de producción. Y eso también es una parte muy linda del trabajo, porque se van a dar cuenta que si lo hacen adecuadamente van a aprender de todo. ¿Ok? Entonces eso es el dominio del cliente, el dominio de la aplicación, es el lenguaje, son los términos que utiliza el cliente en su negocio. Requisitos que no reflejan las necesidades reales del cliente, son inconsistentes, son incompletos, son no factibles, etc. Con eso hay que lidiar. Requisitos que el cliente no necesita realmente. Esto tiene también mucho que ver con lo del analista sabelotodo. A mí me encanta inventarme cosas nuevas, solo por el hecho de inventármelas. Y entonces empiezo a añadirle features al software. Uno como analista y como ingeniero dice, sería interesante poder poner un botón aquí que hiciera tal cosa, o mostrar esta información de esta otra manera, y además añadir una opción para exportar los datos y para importar los datos. Claro, estoy seguro de que el cliente necesita eso. Y lo peor del caso es que si somos poco cuidadosos, le podemos sembrar esas ideas al cliente en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ojo, esto es delicado. Recuerden aquellos porcentajes de que solo el 7% del sistema realmente es usado siempre, y hay un 50-60% del sistema que se usa casi nunca. ¿Se acuerdan de esos números? Bueno, esto tiene que ver con eso. ¿Okay? Como analista empiezo a añadir features que el cliente no necesitaba realmente. ¿Okay? O peor aún, como empiezo a sembrarle ideas en el cliente. Hoy Maurín fue la clienta, ¿no? Me disculpa, Maurín. Maurín, yo creo que tú necesitas esto, porque me parece, mira, si tuvieras esto podrías hacer tal cosa. Y Maurín dice, ok, total, yo no le veo el costo asociado en estos momentos al asunto, así que dale, mételo. ¿Te das cuenta? Pero después hay un costo en complejidad, en muchas cosas. ¿Estamos claros aquí? Entonces, las 3 leyes de los requisitos, según personalmente. Primera regla, el usuario siempre tiene la razón, aunque por supuesto se le puede intentar convencer de lo contrario, ¿por qué no? Pero el usuario al final del día tiene la razón. Segunda regla,
El cliente siempre tiene la razón, siempre y cuando esto no contradiga lo establecido en la primera regla, ¿ok? Si el usuario dice A y el cliente dice B, pónganse de acuerdo. Por defecto, el usuario tiene la razón, pero siéntense a conversar a ver cómo es la cosa y lleguen a un consenso, ¿ok? Tercera regla, usted, el desarrollador, tiene la razón siempre y cuando esto no contradiga la segunda o la primera regla. Y bueno, este invento salió de las 3 leyes de la robótica de Asimov. Asimov después introduce una ley 0, así que yo tengo una ley 0 también, que dice, ante la duda, siempre consulte al usuario o al cliente involucrado. O sea, nunca den nada por sentado. Si pueden, levanten el teléfono, escriban un correo, hablen con el tipo que tienen al lado, con el cliente que tienen al lado, el usuario que tienen al lado y consulten. ¿Vale? ¿Preguntas? Bien. Con eso terminamos hoy. Mañana vamos a ver la otra parte de esto, que es algunas técnicas muy concretas para especificar requisitos y a discutir ventajas y desventajas de una versus la otra. ¿Ok?